Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, en esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les cuento nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva, repito, en Instagram @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil de Twitter, que es @inforadioactiva, @inforadioactiva en Twitter. Y también tenemos nuestra cuenta de mails, por si nos quieren dejar cualquier duda o inquietud, lo pueden hacer en laradioactivaok@gmail.com. Repito, laradioactivaok@gmail.com. Paso a darle la invitación a cada uno de ustedes para que formen parte de este vivo. Así que sin perder tanto tiempo, voy a darle la invitación a nuestro invitado del día de hoy para que se pueda unir y podamos charlar un poco con él y que ustedes lo puedan conocer un poco más. Uno a nuestro invitado y empezamos con la entrevista. Hola, hola. Ahora sí, perfecto. Muy buenas tardes, Gustavo. Bienvenido a la Radioactiva. Un placer, Octavio. Se cortó, así que estamos de vuelta. Acá estamos, tal cual. Así que si me permitís, como te decía hace un rato, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién es la persona que estoy hablando en el día de hoy y empezamos con la entrevista. Muy bien. Bien, les cuento a todos ustedes que el invitado del día de hoy es el señor Gustavo Servino. Él es médico, él también es conferencista a lo largo y ancho del planeta, dando distintos tipos de charlas, y también, como si fuese poco, es uno de los 16 sobrevivientes de la famosa tragedia de los Andes, que allá en 1972 conmovió a gran parte del mundo cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya cae en la cordillera de los Andes, y bueno, un montón de cosas que se conocen de la historia y que Gustavo seguramente también nos va a estar contando un poquito acerca del tema a lo largo de toda esta entrevista. Así que, Gustavo, cuando tú me digas, empiezo con las preguntas. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Fui médico en la Sí. cordillera con 19 años, habiendo estudiado Ajá. solo 3 meses de Facultad de Medicina, Psicología Médica, Biología Celular y Estadística. Yo egresé de la Facultad de Medicina, pero no soy médico. Trabajo en la industria Bien. farmacéutica hace casi 40 años, pero no soy médico. Correcto. Así que buen dato a corregir y a tenerlo en cuenta para que también distintos colegas y obviamente que distintas personas que se unen al vivo puedan saberlo. En la cordillera hice ejercicio de la medicina, pero no fue ilegal porque fue como un acuerdo, pero con Canesa. Pero lo aclaro porque como trabajo y estudié 6 años Facultad de Medicina, a veces se confunde y me gusta aclararlo. Bien, perfecto. La verdad que qué mejor que la propia persona que es protagonista de la entrevista nos pueda ayudar, en este caso a mí, a resolver estas cosas y obviamente aclarar las dudas que puedan surgir. Muy bien, estoy a la orden para la Así entrevista. que, bien, vamos con la primera pregunta que me parece que creo que es casi de cabeza que era obvio que te la iba a hacer, así que me parece bueno que lo sepas. ¿A qué edad empezaste a vincularte con el mundo del rugby? Y bueno, yo estaba en cuarto de primaria en el Christian Brothers, en Estela Maris, que es el Cardinal Newman de Buenos Aires, y jugábamos al rugby. Los hermanos irlandeses trajeron ese deporte. Y bueno, yo estuve poco en el Christian porque estuve primero, segundo, tercero y cuarto. Y a los 9 años, porque era un tipo muy rebelde, vieron que no podían conmigo y me fui al seminario. Así que soy prácticamente el primer exalumno del colegio, porque antes que Ujú. egresaran de cuarto, yo ya estaba en el seminario y a esa edad me relacioné con el rugby. Toda mi vida el rugby me acompañó, así que fui jugador, fui técnico, después fui presidente del club El Cristian 7 años, 40 años dirigente y fui presidente de la Unión de Rugby Uruguay durante 5 años y he estado vinculado y estoy vinculado al rugby, la Fundación Rugby Sin Fronteras, y hoy estamos trabajando en las cárceles
en un proyecto que arrancó en el 2006. Así que llevando el rugby como herramienta de transformación humana para reinsertar a la gente, como está haciendo en la Argentina Espartanos. Claro, lógico. No, porque la verdad es que es muy valorable, ¿no? Uno quizás lo toma como un deporte de grupo, pero también tiene su lado humano, ¿no? Por el lado de los valores que inculca, que no solamente que cuando juegan, por más que pueden ser 15 adentro de la cancha, 15 de un lado, 15 del otro, los suplentes también, es como que es un deporte, por decir así, de hermandad, ¿no? De compañerismo, de un montón de cosas que quizás uno lo ve de otra manera, ¿no? Quizás desde afuera uno lo ve como, si querés, un deporte de contacto que es rudo, que es fuerte, pero tiene un montón de cosas que no se saben como tal. Es así, la lealtad es una de las características fundamentales de este deporte, pero me hizo impresión que dijiste que el rugby tiene su lado humano, viene de la definición. Los ingleses en el año 1876 en Uruguay, por 9-6 votaron que el rugby y el cricket se lo quedaron los ingleses y el fútbol se lo dieron a los uruguayos. Lo hicieron en todo el mundo. Y dicen que el fútbol es un deporte eh, de... el rugby es un deporte de animales jugado por caballeros y el fútbol es un deporte de caballeros jugados por animales. Esto es la definición que hicieron los ingleses y se lo guardaron para ellos. Hoy creo que el Claro. rugby es un deporte más como muchos deportes que tienen virtudes y tienen defectos, pero el rugby te da... A nosotros nos dio la diferencia para poder sobrevivir. Tacleamos de frente a la muerte y formamos un equipo que tenía un objetivo común. El objetivo era vivir, no yo, todos. Y ahí el yo se transformó en nosotros y la fuerza de un equipo cuando pulverizás el ego con humildad, con sacrificio, con entrega, aprendés que en la vida hay que levantarse una vez más que las veces que te caes. O sea que yo le agradezco al rugby todo lo que me dio, me permitió canalizar mi energía, el saber que solo no podía y podíamos entre todos, si cada uno en este deporte democrático, que hay lugar para todos, hay lugar para el gordo, para el flaco, para el alto, para el petizo, para el rápido y para el lento. O sea que de una clase, de un colegio, todos van a encontrar una función para poder divertirse toda la vida. Qué bueno eso que estás transmitiendo. Y mira, justamente me das pie a la siguiente pregunta, que seguramente me vas a responder algo parecido o me vas a decir, es más o menos lo que decías antes, ¿no? Te quería preguntar si para vos, sabiendo todo el contexto, ¿no? Esto que estábamos hablando en la introducción, te quería preguntar si para vos la vida es un aprendizaje que se lleva a cabo todos los días, porque viste que a veces uno se levanta de más, menos humor, o que no nos salen las cosas, o que nos desanimamos cuando quizás algo que queríamos hacer no lo llegamos a lograr, o que después se puede dar, puede ser, obviamente. O sea, todo es un 50% de probabilidad, hasta que se demuestre lo contrario, yo creo. Bueno, para mí la vida es una fiesta a la que venimos sin ser invitados y nos vamos a ir sin darnos cuenta. Venimos a la vida para aprender y darnos cuenta, distinguir lo esencial de lo secundario. Y para poder aprender, primero hay que ser humilde, hay que estar permeable, receptivo y dispuesto a recibir algo nuevo. Esa apertura mental que se abre como un paracaídas es lo que te permite que entren cosas nuevas. Si vos sos soberbio, arrogante y te pensás que sabes todo, es muy difícil que puedas aprender. Y yo creo que todos tienen, los seres humanos, un momento de despertar espiritual, un momento de darse cuenta. Y bueno, creo que hay gente que dice toda la vida fue así, ¿qué querés que le haga? Es mentira. En la vida sos incendiario a los 18 años y bombero a los 40. Por eso venimos para aprender y la constante en la vida tiene que ser el cambio, de darte cuenta que hay distintas perspectivas. Yo soy padre, pero cuando era hijo no entendía a mis padres. Entonces después cuando mi padre me decía, vos cuando tengas un hijo te das cuenta lo difícil que es tener que poner reglas, normas y límites. Y bueno, a mí todos los límites que me ponían era una invitación a romperlos, porque fui siempre antiautoritario y rebelde. Y hoy soy parte de la sociedad, desempeño un rol y practico el respeto.
todo lo que hice antes de irreverente, hoy lo hago porque me di cuenta que hay que ser parte del sistema. Criticar de afuera es muy fácil, por eso era tan insistente y ponía tanta pasión en las cosas que hacía, que en las organizaciones de los deportes que practiqué terminé siendo presidente. Terminaba siendo presidente por la energía que ponía y por la convicción que tenía en defender lo que me parecía justo. Y bueno, eso me lo enseñó mi padre, los valores. Mi padre de muy chico me dijo: Gustavo, nunca te vayas de una reunión donde hablaron mal de un amigo, antes de irte a aclarar que todo lo que dijeron de ese amigo que era malo, a vos no te consta. Entonces es muy bueno darse cuenta que nosotros no somos dueños de la verdad. Lógico. No, sí, seguro, eso la verdad que uno lo escucha de boca de alguien que justamente con todo este aprendizaje que quizás incluso la misma situación que después vamos a ir tocando un poquito más en profundidad también ayuda a que uno quizás crezca de golpe, ¿no? Por más que joven que sea, yo creo que una situación como la que ha formado parte en ese momento, hace casi ya 50 años, todavía no porque faltan un par de meses para que se cumpla un nuevo aniversario, la verdad es que nos deja a todos impactados. Yo creo que mismo a ti, por más que hayan pasado tantos años, seguís aprendiendo de lo que pasó y obviamente lo tratás de inculcar no solamente en tu círculo íntimo, porque cada uno de ustedes tiene una familia o tiene a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y demás, y mostrarle este lado humano también está bueno. Yo creo que nuestra historia es una historia muy fuerte, pero no es ni una tragedia ni un milagro, es una historia de amor, de amistad, solidaridad y vocación de servicio. Yo no tengo nada para enseñar, solo puedo compartir puntos de vista y la gente me puede escuchar y puede hacer lo que quiera, porque eso es de qué se trata la vida, de aprender y darse cuenta. Información hay muchísima, pero conocimiento es aprender de tus propios errores. Y yo soy una persona muy contradictoria y una persona que se ha forzado siempre en, en buscar, en hurgar, en discernir. Yo cuando me aburro me pongo divertido porque me di cuenta que tenemos que ser protagonistas del cambio. Por eso cuando todo se pone aburrido, y bueno, de muy chico yo creaba situaciones adrenalínicas, venía de chiquito y saltaba y le pegaba a uno que era 3 veces más grande que yo y me corría durante todo el año por el colegio y jamás me alcanzaba. Solo tener que estar pendiente de esa persona que sabía que me quería pegar, a mí me estimulaba a estar vivo y era un desafío que me preparó para enfrentar la adversidad. Te voy a decir una cosa, las personas más creativas, más rebeldes en la cordillera fueron los peores de la clase, los más reos, los que no aceptaban límites. Y en ese momento es donde la adversidad desarrolla la creatividad y bueno, nos sirvió mucho eso de no aceptar que las cosas son así. Las cosas son así hoy y mañana podrán ser distintos si alguien se anima a crear algo nuevo. Estamos rodeados de cosas que no existían, porque alguien se animó a pensar que podía haber una manera distinta de hacerlo. Como Thomas Alva Edison, que estuvo 5 años tratando de inventar la luz y no había luz, solo se quemaban troncos y aceite de castor para prender en la oscuridad. Y él estuvo 5 años inventando algo distinto y su ayudante le dijo: pero Thomas, ¿por qué no inventamos algo distinto? ¿No ves que no nos sale? No nos sale, estamos fracasando. Y él dijo: no estamos fracasando, estamos aprendiendo 999 maneras como no se inventa la bombita de luz. O sea que el maestro más grande que hay son los errores y los fracasos. Y hay que decirle a la juventud y a la gente que no tengan miedo de equivocarse, porque para eso venimos a la vida. Porque el camino al éxito está empedrado de fracasos. Por eso en la vida hay que levantarse una vez más, que las veces que te caes para eso. Es como andar en bicicleta. Cuando queremos andar en bicicleta, lo primero que aprendemos es a caernos. Pero después
nos viene la rebeldía y miramos para el costado y vemos un chiquilín mucho más chiquito que nosotros que va andando en bicicleta feliz. ¿Y qué fue lo que Claro. aprendemos ahí? Primero, el amor propio, de por medio de la identificación, ver que él puede, yo también voy a poder. Y después, tenés que atravesar el miedo y subirte, y cuando vos te estás por caer y das pedal y te empezás a mover, lográs el equilibrio. O sea que el equilibrio se alcanza después de saber que no tuvimos equilibrio y nos caímos. Por eso es importante equivocarse para entender lo que es estar ahí abajo y haber tenido el coraje de enfrentar de vuelta al desafío que te ofrece la vida. Todos los días cuando nos despertamos tenemos 86.000 segundos para hacer lo que queremos en la vida. Y en la vida, a mí me preguntan de qué trabajás, y yo digo, yo realmente nunca trabajé en mi vida, porque hago lo que me gusta y a veces me pagan. O sea que es una lección en la vida. Puedes elegir ser protagonista, quejarte, criticar, juzgar, eso se hace acá en la cabeza. Pero si bajás una cuarta y te conectás con el corazón, entras en el estado de gracia, de gratitud permanente, la aceptación. Cuando yo acepto la realidad tal cual es donde paso al frente, porque en vez de quejarme por los problemas que ocurren y sufrir por lo que pasó, lo acepto y me aparecen infinitas posibilidades. Y eso, que cuando me hablan de la cordillera de los Andes, soy un sobreviviente, pero yo estuve en la cordillera de los Andes 2 meses y medio, hace 50 años. Es una experiencia muy fuerte y distinta a las demás de la gente. Y sí, fue una experiencia que rompió todos los récords de supervivencia. Construimos una sociedad extraordinaria donde los bienes pertenecían a la comunidad y las normas aparecían y desaparecían por sí solas y el único objetivo era vivir, no yo, todos. Eso fue extraordinario. Y el amor le ganó al miedo y logramos atravesar todos los umbrales de frío, de dolor, de frustración, y cuando salimos de la montaña el mundo entero se sorprendió, porque en vez de ver cadáveres que se arrastraban, vieron personas que le brillaban los ojos y estaban felices, y cuando le preguntaron a Canessa y a Parrado cómo estaban, diciendo que estamos perfectamente bien. Y Parrado dijo, y mis 14 amigos están arriba, también están perfectamente bien. Y cuando le preguntaron cómo sabía, porque la única manera de sobrevivir a la montaña era estando perfectamente bien. La única norma que nosotros creamos en la montaña fue que estaba prohibido quejarse. El caos, cuando es total, solo se puede acomodar porque solo puedes ir para arriba, no hay más abajo. Estuvimos en el último pozo de la profundidad del abandono, el frío, el miedo, la desolación, rodeado de cadáveres, en una luz que nos sepultó en la oscuridad más absoluta, 60 centímetros, y como dijo Parrado, estábamos perfectamente bien. Él que perdió la madre, él que perdió la hermana, caminó 10.000 pasos porque cada paso lo hacía estar un poquito más cerca. Y esto porque la actitud que eligió fue la correcta. Frente a cada situación que vivimos, podemos elegir aceptarla y agradecer o quejarnos. Cuando me quejo, me peleo con la realidad y sufro, me produce ira, impotencia, dolor. Y solo acá, en la realidad abstracta, porque no acepto que lo que pasó es lo que ocurrió. Si nosotros hubiéramos estado quejándonos que nos caímos en un avión, estábamos todos muertos. La primera vez que yo tomé conciencia que me caí en un avión fue cuando volví de la montaña leyendo el diario en mi casa. Estaba leyendo el diario y veía que hablaban del accidente, que se había caído todo, y ahí tomé conciencia que me había caído en un avión. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sido la víctima que se cayó en un avión, me moría. Estábamos en la montaña y lo único que teníamos que hacer era salir, buscar los medios para volver al mundo que nos había abandonado. No podíamos dejar que ninguna idea nos colonizara la mente, nos distrajera del objetivo. Y había miles y miles y miles de motivos y razones convincentes
para tirarse y no querer caminar y no querer luchar. Pero la motivación, que es el motivo que te impulsa a la acción, lo tiene que buscar cada persona. Y no es lo que quiere mi padre, no es lo que quiere la sociedad, no es lo que me impone la iglesia, no es lo que me impone la constitución de mi país, es lo que yo elijo que quiero ser. Y eso no se sabe de entrada. Lo primero que se aprende es lo que no quiero hacer más, porque lo hice y me di cuenta que no me gusta. Eso sí que es conocimiento, eso sí que es información, porque me voy moviendo, pero cada vez más cerca del objetivo, que son cosas que probé y no me gustan. Pero agradeciendo todos los días, ese es el estado de gracia, el agradecer y no quejarse. Wow, la verdad que te soy sincero, mira que te escucho hablar, me llamo a silencio no es porque no me gusta interrumpir, aparte de eso, también porque aprendo un montón de cosas, ¿no? Yo creo que con cada entrevistado son perfiles de vidas distintos, son situaciones distintas que cada uno atraviesa, quizás ya sea con el deporte, con su trabajo, por ejemplo, acá pasaron actores, periodistas, ahora, bueno, pasa una persona de tanto renombre como te anuncié al principio, entonces yo creo que como que cada vida de las personas son distintas, menos mal que se, en el buen sentido lo digo, ¿no? Somos distintos porque si seríamos todos iguales sería muy aburrido, me parece a mí, entonces escucharte hablar sabiendo la situación y demás, la verdad que uno se llama silencio y aprende un montón. Así que la verdad que muy interesante todo esto que me estás transmitiendo. Así que si me permitís, te saco un momento de esa respuesta y te meto en otra pregunta para conocerte un poquito quizás puertas adentro y que la gente también conozca al Gustavo Cervino, que no solamente pasó lo que pasó, sino que hoy también tiene algo para contarnos y que quizás no todo el mundo lo conoce. Preguntame lo que quieras, que me divierte, que, que, Bueno, que busquen adentro mío, porque la verdad yo no tengo una respuesta. La descubro después que hablo y me escucho. Por eso veo a veces las cosas como un vivo como este, porque me sorprende. A mí me encanta descubrirme, así que usame como excusa. bien, te tomo la palabra, así que lo voy a hacer. Bien, recién decías que hiciste un montón de cosas, ¿no? Que fuiste presidente de la Asociación Uruguaya de Rugby, que fuiste presidente del club justamente donde jugaste al rugby tanto tiempo. Entonces, quería preguntarte, ¿qué otros trabajos, ya sea ahora en tu actualidad o en su momento, tuviste y que quizás no todo el mundo los conoce? Incluso tu trabajo actual quizás no todo el mundo lo conoce y si querés contarnos un poco, bienvenido sea. Yo ya te dije, yo no tengo trabajos, yo tengo pasiones. La Ujú. pasión más grande que tengo es la vocación de servicio y la gratitud. A mí me enseñaron a agradecer, estoy vivo gracias al amor y el ejemplo de mis amigos que murieron, que estaban realmente muy mal y no se quejaban. Entonces, para honrarlos, ellos levantaron el listón un poco más y yo que tenía las piernas bien veía a una persona como el Vasco Chavarren que tenía una hélice, le había cortado la pierna y le colgaba por un tendón y él no se quejaba. Y cuando hablábamos de un voluntario para caminar, él se levantaba y quería salir caminando. Y decía, este tipo no puede pararse y se ofrece para caminar. Fíjate qué grandeza. Entonces ahí ves lo que es la generosidad. La gente cuando más humilde, cuando menos tiene, más solidaria es. Fíjate que el arriero Sergio Catalán, que el 11 va a ser 2 años que murió, encontró dos personas que nunca había visto en su vida. Venía a caballo con sus vacas, sus cabras y sus novillos que había comprado flacos y subió a 3.500 metros después de 2 días y medio de cabalgar para que esos animales cuando llegaran al pasto del deshielo se pudieran alimentar 3 meses, diciembre, enero, febrero y marzo, y cuando volvía lo vendía y tiraba todo el año. Recién llegaba, después de los 10 se vio con dos personas que nunca vio en su vida. Los miró, deben ser turistas, y se fue a dormir. Hizo 4 kilómetros, durmió en otro valle y volvió el otro día a chusmear. Cuando se reunió se encontró que les hablaba y no los escuchaban por el ruido del agua del deshielo y le tiró un panuelo, un lápiz, un papel y una piedra y parrado dijo, venimos de un avión, estamos perdidos, somos uruguayos. Apenas sabía leer. ¿Y qué hizo este hombre? Dejó toda su riqueza, dejó todo su ganado, todos sus bienes
hizo 160 kilómetros a caballo, 8 horas, salió a la carretera y lo levantó una camioneta y cuando llegó avisó que había encontrado sobrevivientes, lo metieron preso, porque no le creyeron. Entonces vos fijate, ¿no? Lo que es, Ujú. aparte de la majestuosidad y lo increíble de Parrado y Canesa, que caminaron como leones para honrar la palabra y sacarnos de la montaña porque se habían comprometido a ello, este hombre hizo eso. Por eso que es la importancia de estando solo, oír esa voz interior que es la vocación de servicio. Y en honor a eso que me enseñan personas como Sergio Catalán, el Vasco Echevarren, que me enseña Nuba Turcati, que murió pesando 25 kilos, en un papel escribió, el amor más grande que existe es dar la vida por los amigos. Él se inmoló porque Parrado, Canessa y Vicentín alargaban la salida y yo le dije que si no se iban rápido le quedaban 3 días de día y él murió los 3 días, pesando 25 kilos. Hizo la primera expedición conmigo, Turcati y Maspons y yo, Turcati. Bueno, esas personas, Enrique Platero con fierro le había atravesado el vientre y se levantó cuando lo saqué de los asientos y me dijo, ayúdame. Yo lo miré y entré a temblar por dentro porque no sabía qué hacer. Y le dije, a ver, ayúdame acá con este asiento y cuando se dio vuelta se lo arranqué. Y ese hombre, con ese fierro que lo había dejado perdiendo mucha sangre, le dije, no tenés nada, ayúdame, y empezó a tirar asientos para afuera. Un día hizo medio litro de agua porque mascábamos el hielo que tenía 3.000 años del Valle de las Lágrimas para alimentarnos, para tomar sed, para matar la sed, y esa agua que hizo después de un día abrazada con él, cuando salió para afuera, le dijo, tomá Gustavo, le dijo, no, Enrique, tomalo vos, no, se lo voy a dar a los heridos, no había nadie más herido que él. Fíjate el amor, la solidaridad de esas personas que en la carencia más absoluta pensaban en el otro. Entonces, fuimos privilegiados de tener esos ejemplos vivientes, que siguen vivos, porque ellos son los que viven, nosotros duramos, ellos viven para siempre, nosotros todavía tenemos para aprender, darnos cuenta. Ellos siguen hoy enseñándonos, por eso yo cuando estoy acá hablando contigo, que podría tener mis Sí, excusas para no hablar, soy la voz de los que no tienen voz. Y lo que habla es la gratitud, en donde Gustavo Servino no tiene nada que ver. Es el eslabón de una cadena que eligió entre la muerte y la vida vivir. Y para vivir hubo que renunciar a tu cuerpo, como hizo Gustavo Nicolich, que escribió a su madre y a su novia en una carta el día antes de morir en la avalancha, le dijo, si llega el día en que yo pueda ayudar a alguien con mi cuerpo, lo haría mucha alegría. Le pedíamos a Dios, de lo más profundo de nuestro ser, que este día no llegara, pero ha llegado. Tenemos que aceptarlo con valor y fe, porque si los cuerpos están ahí, es porque Dios los puso. Entonces, vos ves, ¿no?, que podíamos hacer mi cosa, pero se eligió la vida. Hicimos un pacto que el que se moría ofrecía el cuerpo. Y bueno, eso fue algo muy fuerte, pero pasó durante siglos, lo pasó que no se decía, la gente lo ocultaba. Cuando la iglesia, el gobierno, los militares, la Fuerza Aérea de Chile para protegernos quisieron que no dijéramos nada, nosotros decidimos que teníamos que compartir la verdad, porque era algo muy importante, que habíamos decidido vivir entre todos. Y acá en Uruguay se cambió la ley, porque hoy todos los niños que nacen son donadores del primer día. Se hacen millones de transfusiones por segundo. Ahora se están haciendo transfusiones en todo el mundo. Y la sangre es un tejido. Hay trasplante de corazón, trasplante de hígado, trasplante de córnea, trasplante de todo. Y bueno, como dijo un hijo mío de 6 años cuando le preguntaron cómo nos alimentamos, él dijo, qué buena pregunta. Estaban tan débiles, tan débiles, tan débiles y hacía tanto frío que para salir de la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos. Fíjate un niño lo simple que hace para contar algo. Entonces, eso lo hizo un niño porque nació en una familia donde se habló la verdad, no se ocultó nada. Y no teníamos vergüenza ni teníamos culpa. Me siento orgulloso
de haber decidido vivir, porque gracias a que decidimos vivir, la carta de Gustavo Nicolich llegó a destino, como una carrera de postas, que cuando llegamos nosotros llegaron todos. Si no hubiera llegado nadie, todas las madres hoy cuando sonaba el timbre irían a ver si no era su hijo que venía. Sonaba un teléfono, esperaban que fuera la noticia y nosotros le pusimos fin a una historia, pero empezó una nueva que no tiene fin, que es la fuerza ilimitada que tiene el ser humano, que es cuando se conecta con el amor, la energía más grande que existe. Y sí, la verdad es que estos testimonios que me estás transmitiendo, ¿no? Ya sea desde tu hijo de 6 años, que dijo algo tan profundo pero tan real, ¿no? Que quizás uno se queda asombrado, ¿no? Así como te cuento también que yo me estoy quedando asombrado, seguramente que tú desde el otro lado también, porque la cantidad de gente que te está saludando, que dice, mira la cantidad de cosas que estamos aprendiendo, gracias al testimonio que nos está brindando Gustavo, también muchos mensajes de saludos, seguramente que mucha gente, conociendo la situación, también se unió a este video de la radioactiva, así que permitimos una vez más, tanto a tus seguidores como a los seguidores de la radioactiva, darle las gracias por formar parte, por sus mensajes, por sus saludos. Obviamente, todas las preguntas son bienvenidas. Si alguno de ustedes tiene también alguna inquietud que se la quiera trasladar a Gustavo, yo simplemente la leo. Y si él, obviamente, que está a disposición de nosotros para poder responder la pregunta, está más que aceptado. Así que, si te parece, voy a una siguiente pregunta. ¿Cómo no? Bien, recién hablábamos del rugby, hablamos un poco de tu vida personal, y justamente hablando de la vida personal, a veces las personas dividen sus tiempos, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a familia, en cuanto también a su tiempo libre. Yo te quería preguntar, ¿en qué solés aprovechar ese tiempo que tenés libre? Quizás te gusta viajar, te gusta juntarte con tus amigos a comer algo, por ejemplo. Yo me levanto todos los días y no sé lo que voy a hacer porque la secretaria mía, mi asistente, me manda un WhatsApp con las cosas que yo agendé con ella, como esta charla que tengo contigo hoy. Todo lo que Bien, yo agendé es lo que yo me comprometí, después tengo que honrar la palabra. En todos los espacios, yo soy presidente de la industria farmacéutica multinacional, porque entré ahí, bueno, y me piden cada cosa, yo tengo una gran vocación de servicio y elijo ser siempre parte de la solución y no del problema. No quiero tener razón, quiero tener resultado. Y el objetivo es que entre todos logremos achicar la diferencia entre el ideal y la realidad. Trabajo en Cibeles, que es un laboratorio que es líder en salud animal, vegetal y humana en Uruguay, que arrancó hace 40, casi 50 años, y hoy es una empresa enorme, que tiene 250 personas. Representamos en Uruguay a Merck Sharp and Dohme, y yo soy el gerente de la división este, farmacéutica, y bueno, el rugby, ya te dije, corrí motocross, salí vicecampeón uruguayo, también fui campeón uruguayo de polo cross, un deporte a caballo, fui vicepresidente mundial de la Asociación Mundial de Polo Cross, fui presidente de la Asociación Uruguaya Polo Cross. Estoy en mil cosas, soy instructor de yoga por la Asociación de Yoga de Madrid, Yoga para la Paz, Sivananda. Me llamo Shivadas, el nombre mío quiere decir al servicio de Dios. El de mi mujer en ese momento, Paki, era Narayani, que camina arriba al agua. O sea, yo no tengo roles. Lo único que te digo es que en cualquier lado que estoy siempre Gustavo Servino. De chico era un bien. loco, inadaptado, que enfrentaba a todas las cosas que eran con prepotencia, defendía la injusticia y aprendí, porque eso me lo enseñó mi padre, que el pecado más grande que existe es el de omisión, el de quedarse callado. Y por quedarte Claro, callado por miedo hayan castigado a otro, o lo que pasó en Alemania, que el 90% de la gente estaba en contra, pero por miedo dejó que se haga la barbaridad que se hizo con el nazismo, que mataron 6 millones de judíos, cristianos, mataron gitanos, mataron a todos los que pensaban distintos. Bueno, eso pasa por el mundo cuando alguien por miedo se queda callado, y la prepotencia, la soberbia y la arrogancia es la que manda. claro. Sí, no, es increíble, pero es así. La verdad es que no hay mucho que agregar a la respuesta, ¿no?
Y recién decías que de la familia y demás, ¿no? Y que sos un montón de cosas. Lo de la yoga, la verdad, la práctica de yoga no lo sabía, así que te agradezco por contarlo, porque la verdad es que quizás no soy el único que no lo sabe, sino que quizás muchos de los oyentes que están ahora participando de este vivo, que después justamente lo van a poder volver a ver porque va a quedar guardado para que lo puedan volver a disfrutar, obviamente, que esa es la gracia, que vuelvan a ver esto, que si les quedó alguna inquietud, que también la puedan resolver viendo de vuelta en la entrevista. Te quería preguntar en cuanto a lo que es la familia, ¿no? Estás muy en el día a día, estás muy pendiente porque sé que tenés varios hijos, entonces, con todo lo que lleva, ¿no? Bueno, yo soy hijo de una familia, Jorge Servino y Joana Stallano, que tiene 99 años y está viva, nos sigue enseñando, Ujú. 99 años. A los Un 94 ejemplo. me dijo que se quería operar porque la cadera que tenía hace 30 años se le seguía saliendo y mis hermanas me dijeron que yo estaba loco porque la estaba apoyando. Digo, no, porque si me pidió que quiere seguir haciendo yoga lunes, miércoles y viernes con su hermana que tiene 97. Fíjate que una persona a los 94 años se peleaba para seguir disfrutando la vida. De- el árbol se conoce por sus frutos. Yo tengo que agradecer todos los días que vengo de una familia que me enseñó con el ejemplo y con el amor. O sea que mi familia, eh, yo cumplía con muchos mandatos familiares y pensaba que era lo más importante. Y después me di cuenta que la obsesión que tenía yo, la energía que ponía las cosas, solo jugar al rugby hace que no te vean en tu casa, porque corríamos 12 kilómetros 3 veces por semana, jugábamos, vivíamos de gira, en la selección, viajando por todo el mundo 60 días en el año, no estabas en el trabajo o no estabas en, el, en la facultad. Hoy están hablando de home office y yo trabajo home office hace 30 años. Yo estaba en Japón o en Australia y me conectaba por Skype y hablaba con la gente que trabajaba conmigo y se hacía todo. O sea que lo más importante es delegar, saber que el cementerio está lleno de imprescindibles, pero nunca delegar la responsabilidad. Delegás en un equipo porque primero vos fuiste parte, hiciste eso que estás delegando y sabés. Y lo más importante es que cuando no sabés, tenés que aceptar que no sabés y preguntarle al que sabe. Y después soltar. Si querés ser feliz, tenés que soltar, no querés controlar el universo. Hay mucha gente que sabe y cuando vos le preguntás algo, te dice cuál es la solución, decís vamos a hacerlo, buscá un equipo y bueno, haciendo de esa manera, la gente que ha trabajado conmigo ha entrado de cadete, mi secretaria entró de telefonista, tenía 18 años y hoy es gerente de marketing, hizo una carrera de marketing en la Universidad Católica y es mi mano derecha. Y ella fue creciendo, creciendo, creciendo. No hay límites. Tenemos que subirnos en la escalera mecánica de los sueños y de la ilusión. La esperanza, la hermana menor de la fe. Los ganadores y solidarios tienen planes y los perdedores y egoístas tienen excusas. Entonces, no tengamos miedo. Hay que vencer el miedo y no buscar la aprobación de todo el mundo. Yo, cuando contesto, no me importa lo que vos pensás, si te parece que está bien o está mal, porque yo tengo que ser honesto con la respuesta que siento. Y el halago y la crítica es algo que no depende de mí. Lo que depende de mí es ser la mejor versión de mí en cada instante. Ahora, mañana, si me equivoco, te voy a pedir perdón, te digo no me di cuenta, y cuando no puedo, te voy a pedir ayuda, porque tengo que aceptar que solo no puedo. Y cuando me equivoco, tengo que tener la humildad de pedir perdón. Cuanto más rápido hagas estas cosas, vas a ser Ujú. parte de un organismo que se llama familia, se llama país, que se llama equipo, en donde entre todos aceptamos que solo no ponemos. Y entre todos tenemos que tratar de hacerlo mejor cada día. Tal cual. Y justamente recién hablábamos entre la vida personal, el trabajo, un montón de cosas que fuimos desglosando a lo largo de toda esta entrevista. También te quería preguntar justamente, más allá de que vos decías que la peor equivocación o el peor pensamiento en el momento que pasó lo que pasó en la cordillera era el no quejarse, justamente lo que
los ayudaba a mantenerse más unidos y demás. ¿Tuviste algún momento de incertidumbre que decir, bueno, qué pasó acá? ¿O por qué pasó? ¿Alguna vez te replanteaste las cosas? ¿Puede ser o no es así? Pasa que nosotros cuando estamos bien, la gente que se queja es la que está bien. Porque la gente que está mal, 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 aprieta los dientes y sale adelante. No pierde el tiempo en pensar boludeces. El pensar cosas hipotéticas es ya estar en el mejor lugar, porque cuando vos estás realmente en el medio de un problema, tenés que estar atento, permeable y receptivo de dónde vienen las balas, de dónde me agarro. Entonces, cuando vos empezás a preguntarte el porqué de las cosas, entras en la parálisis del análisis. Son motivos convincentes pero falsos para no hacer nada. La pregunta que tenés que hacer cuando tenés un problema, ¿cómo hago para solucionar esto? Me quedé ciego, ¿cómo hago para hacerme lentes? Y con Fito, que era muy creativo, Strauch, empezamos a buscar materiales y él agarró el plástico de una tapa de un libro, agarramos la mica de los pilotos que para taparse el verde y oscuro para que no lo moleste el sol cuando no hay nubes, el alambre de una bobina, el cable de una radio, hicimos lentes. De retazos de cosas que no servían para nada, creamos cosas. Y bueno, y eso es la capacidad del ser humano de discernir. Y está cuando vos aceptás el problema. Cuando te quejás sos parte del problema y no tiene solución. O sea que en vez de tener razón tenemos que buscar ser parte de la solución y tener resultado. Y tener resultado es no querer tener razón. Y entender con empatía y vivir la compasión, que no es la lámina, la lástima. La compasión es reír con el que ríe, llorar con el que llora. Pero mantenerte en una neutralidad objetiva para poder actuar. Si la emoción te inunda, te bloquea. Entonces, el control emocional es otra de las cosas que aprendimos y yo aprendí en la cordillera. Trabajo mucho en equipos de alto rendimiento, los Pumas, la selección uruguaya de fútbol, desde 2006, muchos años, con el maestro Tavares, una persona que hizo cosas maravillosas por el fútbol uruguayo. Ahora hay un cambio, hay otra persona, y esa persona que lidera es el director de orquesta. Y todos se tienen que alinear. Eso es la obediencia, eso es reconocer la autoridad. Cuando está todo en armonía es cuando cada uno está en su lugar. Y bueno, eso se logra en el deporte, en las culturas que están organizadas. El Uruguay es un país chiquito, democrático y republicano, en donde cada poder es independiente. Y el presidente es el primer servidor del pueblo, no es para servirse él. Acá un vicepresidente que se equivocó y dijo que tenía un título que no tenía, después se mostró y con una tarjeta de crédito gastó de repente gastos que no correspondían por $15.000, tuvo que renunciar. O sea que corrupción hay en todo el mundo. Lo que no puede haber es impunidad. Lógico. No Sí, sí. importa quién sos. Jorge Valle, una vez lo llamaron, era presidente de la República, porque a un hijo de él en Punta del Este lo habían agarrado con 2 cigarros de marihuana. Y él dijo, no sé por qué me llama. No, porque presidente, ¿qué hacemos? Digo, pero escúcheme una cosa. Y usted tiene que hacer lo que dice el protocolo. ¿Y qué dice el protocolo? Y que tiene que pasar del juez. Y páselo al juez. ¿Yo qué tengo que ver? Soy presidente. No tengo nada que ver con la justicia. Y ese es el ejemplo, ¿ves? Y esas son las cosas que los países organizados hacen que un país chiquito como Uruguay, en una pandemia muy grande en el mundo entero, las fuerzas políticas, todos los sindicatos y todo el sistema social de un país trabajó juntos para ser parte de la solución. Y bueno, no es un suceso, es un proceso de cultura, de aprendizaje, y bueno, Uruguay no tiene nada distinto, no tiene 2 cabezas, no tiene 4 brazos, no, somos 3 millones de personas que aprendemos del ejemplo que una persona como Pepe Mujica, que fue de joven un terrorista, que estuvo preso 13 años, se presentó a las elecciones y un día llegó presidente. Yo no lo voté, pero a mí
Mirta Legrand me preguntó un día qué pensaba yo de que teníamos un presidente terrorista. Yo dije, no, perdónenme. El señor Mujica llegó a presidente en Uruguay porque fue electo democráticamente, por lo tanto es mi presidente. Y cuando él diga algo, lo vamos a tener que apoyar hasta que el día que se vaya y venga otro. Y bueno, ese es el péndulo dialéctico, que el pueblo elige quién lo gobierna. Hay pueblos que se equivocan una vez y después cambian, hay otros que no se equivocan, eligen perpetuar el poder en personas que no hacen nada por el pueblo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque están colgados de un círculo vicioso que dependen para vivir de que los mantengan. Entonces, no tenemos techo, todos los días tenemos un desafío, pero la obligación de un gobierno es darle a la gente educación y capacitar a la gente para que logre autofinanciar su fantasía y vivir en respeto y en democracia y de la mejor manera posible. Entonces, todos los países pueden lograr lo que quieren, depende de su gente, que sea responsable, que no le eche la culpa a los demás y asuma su responsabilidad. Ahí está. Se alinearon los astros, ¿viste? Nos ponen problemas, pero lo único que hacen es confirmar la intención de seguir hablando con la gente y con la radio que me dio la posibilidad, la radio activa, de comunicarme con la gente, así que gracias. Por favor. Así que, como te decía, recién medio que se nos cortó, así que te pido por favor si nuevamente puedes hacer el cierre de la nota tú y obviamente que, bueno, invitarte a cuando quieras hablar, sabes que las puertas están más que abiertas y bueno, ojalá que pueda conocerte el día de mañana personalmente y transmitirte todos estos mensajes que te dije durante toda esta entrevista, decírtelos en persona, lo cual sería un privilegio para mí también. Te quiero mandar un abrazo grande al Bocha Bocini, que veo que acaba de entrar. Entre las cosas que tuve la oportunidad de motivar Independiente, y ahí hay un hombre que me hizo disfrutar mucho los Diablos Rojos, las 5 Copas Libertadores o 7 que ganó. Así que fíjate si será importante que estamos acá recibiendo el cariño de gente que nos iluminó el camino cuando éramos jóvenes y para salir de la oscuridad. Así que gracias, porque yo solo comparto lo que la vida me dio. Por favor. Así que te pido nuevamente, como decíamos recién, un saludo para la radioactiva y bueno, invitarte a cuando quieras participar, sabes que aquí tenés un lugar de escucha, que la gente te acompaña y bueno, obviamente que yo desde mi lado de entrevistador y de periodista estoy más que orgulloso de recibirte nuevamente. Bueno, gracias. Un beso a Emi Fierro de allá de Canarias, Lanzarote, y a Radio Activa la oportunidad que me dio de conectarme con el corazón de tanta gente que nos acompaña en este momento. A Dale, un XX abrazo. también, que me manda corazones y saludos. Dale, un abrazo grande, Gustavo. Muchas gracias por prestarme parte de tu tiempo para que tanto la gente como yo en este humilde espacio que estoy brindando hace tanto tiempo podamos conocerte un poquito más y bueno, como nada más que decir que un abrazo grande y bueno, hasta cualquier otro momento. Muchas gracias a ti, a toda la gente, a mi cuñada Adriana, a Maspons, acá Parodi Maspons, sobrino de Daniel Maspons, un grande que hizo la primera expedición en la cordillera, que murió en la avalancha, viste cómo la vida continúa. La madre Rosario Maspons es una hermana que me dio la vida. Solo me dio oportunidad de conocer gente nueva, como hoy a ti y a toda la gente que nos sigue. Así que gracias, sigamos con la vida agradeciendo y nada más. Me despido de todos. Dale, un abrazo grande y hasta cualquier otro momento. A la Mapuche también un beso. Dale, un abrazo grande y hasta cualquier otra ocasión. Gracias, querido. Chao, chao.